Bueno, nuestro grupo está conformado por Valentina Cardona, Laura Sánchez, Sergio Rocha y quien les habla Andrés Barrera. Eh, Nosotros somos estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica y el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Central y a continuación vamos a explicar nuestra propuesta ante el proyecto de la asignatura Métodos Numéricos y Modelado, que consiste en el uso de la ecuación de Schrödinger para la solución de incertidumbres en los materiales semiconductores de grosor nanométrico. Entonces, listo. Bueno, esta investigación se dirige al campo que se enfoca en las heteroestructuras de baja dimensionalidad, como se mencionó antes, en escalas de grosor nanométrico, basándose en la física de semiconductores, que es una rama de la mecánica cuántica. En el campo de la electrónica, un semiconductor es aquel que se comporta como un material aislante, dependiendo de los campos eléctricos o magnéticos, como lo son, por ejemplo, los diodos. A principios de los años 70 surgió la idea de construir estructuras artificiales con materiales semiconductores, con el objetivo de tener cierto control sobre sus propiedades ópticas y electrónicas. El crecimiento cristalino epitaxial permitió la descomposición secuencial de capas atómicas sobre una superficie cristalina, que es ahora con lo que se construyen los circuitos integrados. En pocas palabras, es posible manipular el comportamiento de electrones y huecos mediante lo que se llama hoy en día ingeniería de bandas. Entonces, con el desarrollo de diferentes técnicas epitaxiales de crecimiento en superficies, como la deposición química de vapores o la epitaxia por haces moleculares, comenzó a surgir una nueva tecnología basada en el diseño de diferentes heteroestructuras artificiales. Luis de Broglie fue su principal expositor. La epitaxia es el depósito de una sobrecapa cristalina sobre un sustrato cristalino. A partir de una cara de un cristal de material semiconductor o sustrato, se hace crecer una capa uniforme y de poco espesor, con la misma estructura cristalina. Para hacer eso, se calienta el semiconductor hasta casi su punto de fusión y se pone en contacto con el material base, para que cuando se enfríe recristalice con una estructura adecuada. Entonces, pues, iniciando el siglo XX, se había comprobado que la luz presentaba una dualidad onda-crepúsculo. Es decir, se podía manifestar según las circunstancias, como una partícula, fotón, bueno, eso se puede ver en el efecto fotoeléctrico, o como una onda electromagnética, y se puede evidenciar en la interferencia luminosa. Pero fue en 1923 que Luis de Broglie quien propuso generalizar esta dualidad para todas las partículas conocidas. Es decir, que a toda partícula clásica microscópica se le podía asignar una onda, lo cual se comprobó 5 años después con la difracción de electrones. Entonces de Broglie asoció a cada partícula libre con una cantidad de energía, una cantidad de movimiento, una frecuencia y hasta una longitud de onda. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la ecuación de Schrödinger. En 1925, el físico austríaco Erwin Schrödinger derivó una ecuación de ondas desde el principio variacional de Hamilton, inspirándose en la analogía existente entre la mecánica y la óptica. Son muchos los conceptos previos implicados en la ecuación de Schrödinger, empezando por los modelos atómicos. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, todos ellos contribuyeron al modelo atómico actual ideado por Erwin Schrödinger, y este modelo es conocido como la ecuación de onda. Como podemos ver, en la ecuación tenemos la segunda derivada con respecto a x, encontramos la función de Schrödinger señalada, la posición, la energía potencial, y pues esta es una ecuación matemática que tiene en consideración muchos aspectos. La primera de ellas es la existencia de un núcleo atómico donde se concentra la gran cantidad del volumen del átomo. La segunda son los niveles energéticos donde se distribuyen los electrones según su energía. La tercera es la dualidad de onda de partícula y la cuarta es la probabilidad de encontrar al electrón. Aunque pues con la mecánica cuántica queda claro que no se puede saber dónde se encuentra un electrón, se define la región en la que se puede encontrar en el momento dado. Cada solución de la ecuación de Schrödinger describe un posible estado del electrón. Eh, También tenemos las aplicaciones de la ecuación de Schrödinger, que es lo que vamos a estudiar. Y pues es durante el análisis matemático, pues esto se atribuye al modelo de la ecuación de Schrödinger directamente en superficies de escalas nanométricas,
que contienen alteraciones consideradas obstáculos para el funcionamiento óptimo de un material semiconductor en el cual vamos a trabajar. Listo, entonces pues aquí cabe resaltar que tenemos una ecuación que describe pues la igualdad del Hamiltoniano como una unidad imaginaria multiplicado por la constante de Planck reducida y un cambio de la función de onda con respecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer para la parte de la metodología de nuestra ecuación de Schrödinger va a ser la descripción de la ecuación del Hamiltoniano, la cual se puede ver en la ecuación número 1. Esta ecuación consta de varios parámetros, entre ellos un B de ρ y un B de z, donde el B de z va a tener tres diferentes tipos de parámetros con sus tres respectivos límites. Lo mismo para la ecuación número 3, donde está B de ρ, sus dos respectivos parámetros con cada uno de sus respectivos límites. Posterior a eso, entre la ecuación número 4 y la número 9, se va a hacer la simplificación de nuestra ecuación de Schrödinger, llegando así a un resultado muchísimo más fácil de comprender y en el cual se pueden aplicar una conversión de coordenadas polares a cilíndricas, donde se van a tener tres tipos de respuestas. La primera es cuando es phi de phi, la cual nos da como 1. Esto se debe a que esta ecuación phi de phi es igual a Euler por un elevado a un número imaginario por una masa prima por teta, por phi, perdón, donde la masa prima es igual a 0 y se sabe que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Posterior a eso se tiene la ecuación chi de ρ, la cual consta de dos parámetros, cada una con unas constantes a y b, multiplicadas la primera por un j sub 0 y la segunda por un k sub 0, con unos parámetros en la primera parte de k' por ρ y en la segunda de k por ρ, con sus respectivos límites. Para el primer parámetro es ρ menor al radio y para el segundo ρ mayor al radio. En la ecuación número 11 se tienen 5 parámetros de tipo exponencial para psi de z, cada uno con sus respectivos límites, como se puede observar en esta parte de aquí, donde se puede observar que cada una de sus ecuaciones tiene una k como constante en la parte exponencial, las cuales se van a ver reflejadas en la ecuación número 12, como se puede observar en este momento, donde cada una tiene un valor numérico, como se puede ver K1, K2, K3, K' y K. Posterior a esto, y teniendo como base estas ecuaciones, se va a determinar pues la energía del estado base del electrón, o sea, por decirlo así, como un huequito, donde pues se le va a dar la solución a las ecuaciones trascendentales con en la parte de los términos de ρ y de z. Y pues en sí esto va a describir la energía fundamental pues de los electrones. En la ecuación número 13 podemos ver dicha ecuación ya despejada, así como se observa. En la ecuación número 14 se va a ver como el reemplazo de los valores que anteriormente ya se han hallado con base a, a estas fórmulas o ecuaciones, donde kz es igual a este producto de acá, ky es igual a este producto de acá, y r va a ser igual a esta división con esos productos. Así que teniendo en cuenta esto, pues ya se puede reemplazar en nuestra ecuación número 13. Cabe resaltar que si se requiere contemplar las ecuaciones, se debe acudir a este documento. Y a continuación, pues vamos a presentar el análisis y el modelamiento matemático. Ok, perfecto. Entonces aquí presentamos nuestro análisis de resultados y el modelado matemático, donde tenemos en cuenta la transformación de la ecuación del Hamiltoniano, en este caso con dos subíndices W y B que representan el pozo cuántico con base en sus materiales y las barreras de cada una de sus capas, presentando también los parámetros P y T que definen la presión y la temperatura respectivamente. Para desarrollar nuestro código, lo que primero debemos hacer es tener en cuenta lo que se va a realizar y así importar todas las librerías necesarias. En este caso, pues procedemos a definir los valores de las constantes encargadas de determinar las longitudes y distancias entre las bandas de valencia, teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre una heteroestructura con escalas muy pequeñas. Luego, representamos el cálculo para los valores
de cada condición según el parámetro K de las ecuaciones, que pues intervendrán ahorita en otro tipo de análisis, donde encontramos la energía del electrón y su energía potencial, la constante de Planck, que es trabajada con un valor de 6.32 por 10 a la menos 34, la masa del electrón y cada uno de los radicales que determinan los valores de cada condición de K. Luego lo que hacemos es hallar los valores a partir de las ecuaciones para graficar las funciones de Bessel definidas como chi, dependientes de la variable ρ, que es pues, la parte radial, donde encontramos dos condiciones, dos funciones de Bessel que tienen distintos parámetros de K y asimismo pues distinta constante que acompaña a la función para dos condiciones que son en el primer caso ρ menor a r y en el segundo ρ mayor o igual a r. Este R pues lo definimos teniendo en cuenta que este es el radio clásico del electrón, este es un modelo relativista comúnmente utilizado en estos casos, dado por una ecuación que es igual a la carga eléctrica del electrón al cuadrado sobre 4 veces pi por la permitividad del espacio libre, por la masa del electrón, por la velocidad de la luz al cuadrado. En este caso, con ayuda de la función del Line Space, definimos el arreglo de las condiciones, el rango, teniendo en cuenta los parámetros que podemos presenciar con una cantidad de valores determinadas. Listo, entonces pues con ayuda de las librerías especiales de SciPy, lo que hacemos es definir las funciones de Bessel, como se puede ver en el texto subrayado aquí. Esta parte pues es de dicha librería y nos ayuda a encontrar la función de Bessel, que pues nos arrojará la siguiente gráfica. Cuando graficamos esto podemos ver la siguiente condición, donde pues tenemos los dos parámetros. El comportamiento de la función roja es para la primera función de Bessel y el comportamiento del azul es para la segunda función de Bessel. Teniendo en cuenta esto, pues siendo una igualdad hacia una sola ecuación, chi dependiente de ρ, podemos ver la consecuencia de la oscilación de las funciones de Bessel. Luego lo que hacemos es definir la ecuación 11 como ecuaciones de tipo exponencial, teniendo en cuenta que en este caso sí es el que depende de z, donde al igual que como hicimos con ρ, definimos cada uno de los rangos, los límites que dependen de las constantes L, A y B, y teniendo en cuenta esto, pues procedemos a realizar el mismo procedimiento. Con la función LinSpace definimos dicho rango con los valores que necesitamos, que serán los adecuados. En este caso, pues definimos cada una de las ecuaciones, donde pues podemos representar funciones de tipo exponencial. En este caso, para realizar las gráficas, no vamos a tratar la ecuación 1, el primer parámetro que contiene una unidad imaginaria, pero sí vamos a visualizar los otros 4 parámetros. En este caso, podemos evidenciar que no tenemos una función de Bessel, pero sí tenemos exponenciales, que es la idea de la visualización en las gráficas. Aquí podemos ver una exponencial de tipo decreciente, teniendo en cuenta el comportamiento de la función. En el segundo caso podemos ver una exponencial de tipo creciente, y en los otros dos casos veremos una exponencial creciente y una decreciente, teniendo en cuenta de que se está estudiando una parte muy cercana a la línea de la exponencial y por eso se presencia como una línea recta. Con ayuda de esto, pues teniendo en cuenta que la función de Bessel es la encargada de determinar el flujo de electricidad en la parte radial del objeto, pues teniendo en cuenta la solución a nuestro problema, según las incertidumbres que se presentan en las heteroestructuras semiconductoras de baja dimensionalidad, la idea es estudiar de una forma más visible este tipo de objetos, donde definiremos pues un R en 3D, que es el mismo radio clásico del electrón, solamente que en este caso se trabaja en una escala más grande, pero teniendo en cuenta que esto siempre se representa con el valor que definíamos anteriormente. Definimos un θ, que es también con la función LinSpace de 0 a 2pi con un total de 100 valores, y un ρ1 en 3D y un ρ2 en 3D, que se determinan exactamente igual que las ecuaciones anteriores, como presenciamos aquí, con los mismos rangos. Listo. Entonces, al hacer esto, lo que hacemos es graficar el comportamiento de ambas funciones de Bessel, donde en el primer resultado podemos ver a continuación esta figura, donde se presentan las oscilaciones de lo que vendría siendo la primera función. Aquí, pues, esto nos permite visualizar de una mejor forma en donde se encuentra el flujo de electricidad, y así podremos analizar de una mejor manera las incertidumbres que se están presentando en el material. En el segundo caso podemos ver también una gráfica en 3D que estaría representando la parte como de afuera de esta función de Bessel, como se representaba en la figura de dos dimensiones. Hay una que está adentro, otra que está afuera según las oscilaciones, y es lo que podemos presenciar en este caso. Poniendo las dos gráficas, pues tendríamos en cuenta que esta parte, que es la tonalidad de naranja, sería la parte de afuera de la tonalidad azul, que es de esta gráfica. Y de esta forma, pues,
se desarrolló nuestro proyecto con base pues, en la solución de las ecuaciones del Hamiltoniano. Cabe destacar que los agradecimientos son para el artículo de investigación de Francis Armando Segovia, docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a quien pertenece la tesis de donde pues, se desarrolló el planteamiento de este problema para desarrollar el proyecto. Y eso es todo. Muchas gracias.